You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Now what could separate us now? What hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. 'Cause you have no right
Damos gracias al Señor por esos cánticos que nos elevan a la presencia del Señor. Música que alaba al Señor en esta hora. Y en esta hora queremos decirte y recordarte que puedes ofrendar también por la página de la iglesia. Toda la información se encuentra en la pantalla. Todo lo que necesitas hacer para que puedas ofrendar, que puedas diezmar al Señor, tienes la oportunidad de hacerlo. Es una bendición. Y nosotros pensamos que esto es una forma de adorar también al Señor. Luego que adoramos con los cánticos, adoramos al Señor con nuestras ofrendas. También quiero anunciarte de que la línea de oración se lleva a cabo de lunes a viernes a las 7 p.m. La información también se encuentra en la pantalla. Dios te bendiga. Gracias por compartir una vez más hoy, ¿verdad?, de la palabra del Señor, día de estudio bíblico. Hoy vamos a estar hablando sobre una porción de la palabra que hemos estudiado muchas veces en nuestras iglesias, que es una palabra del Señor que ha hablado a nuestras vidas de diferentes maneras. Hace un par de semanas vengo tarareando una canción que fue la que me hizo engranar en esta palabra. Hace más de 2 meses tenía esta palabra, ¿verdad? Uno de los milagros de Jesús. Me imagino que por el tema ya te puedes imaginar de qué vamos a estar hablando hoy. Pero aunque leía la historia, como que había algo que se me perdía. No sentía, no era el momento. Así que hace un par de semanas comenzó a venir a mi mente una canción, una alabanza, no voy a decir vieja para que nadie se me ofenda, antigua quizás. El cantante ya partió con el Señor, pero la alabanza tiene una parte que fue la que me tocó y me llevó a sentarme y a comenzar ahí a través de la historia y entender esta palabra. El himno dice, fue como pesadilla, pero lo toqué, me sané. Ella pedía llegar. Y el himno lo dice, lo toqué a Jesús, lo toqué, fue como pesadilla, pero me sané. Y esa palabra fue como pesadilla. Comenzó a trabajar en mi mente. ¿Por qué pudo haber sido como una pesadilla para ella poder llegar hasta allí? Y me tuve que sentar y tuve que analizar esa expresión. ¿Por qué fue como una pesadilla? Pero lo interesante es que ella llegó, ella lo tocó, ella recibió la sanidad. Así que el tema que tenemos para hoy es lo toqué. Y tú lo vas a decir, yo lo toqué. Estamos declarándolo por fe, aunque quizás hay muchos obstáculos, como a esta mujer le sucedió, pero los obstáculos no fueron una excusa para ella poder recibir lo que ella buscaba, para ella poder recibir esa bendición. Así que yo quiero que tú ahí donde estés, inclines tu rostro para nosotros irle en oración por la palabra que vamos a estar hablando en el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque tus misericordias son nuevas todos los días. Gracias por este día en el cual tú nos has sentado a la mesa, porque hoy tú tienes una palabra para nuestras vidas. Yo te pido que cada persona que está conectada, cada amigo que nos está escuchando, cada familiar, cada hermano que nos ve, que en esta hora puedas repetir la palabra lo toqué, aunque haya sido como una pesadilla, aunque haya atravesado por diferentes situaciones, pero yo toqué a Jesús y yo recibí mi milagro. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ir a la palabra del Señor contigo hoy. Quiero que tú busques tu Biblia. Yo voy a estar hablando en la versión Reina Valera del 60. Tú puedes buscar la versión que mejor te agrade. Y recuerda que nuestro documento lo puedes bajar en nuestra página de internet o en el live. A veces comparten el link donde usted puede bajarlo. Si no, puede entrar al COG Monticello, recuerde con doble L, monticello.com. Allí usted va a encontrar nuestro live y va a encontrar el documento para que lo pueda bajar. Marcos capítulo 5, voy a leer
Vamos a estar hablando de los versículos 24 al 34, pero yo quiero leerte del 28 en adelante. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermosa la palabra del Señor. Te pido que no cierres tu Biblia y que a la misma vez tengas marcado esta misma historia bíblica en el pasaje de Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48, ya que vamos a estar leyendo un poco de esta otra, de este evangelio, para que vayamos haciendo un contraste de ciertas palabras. Así que yo quiero hacerte dos preguntas. Quiero que tú las analices, quiero que tomes tu tiempo, quiero que las escribas. Primera pregunta, ¿por qué quiero tocar a Jesús? ¿Porque todo el mundo lo toca? ¿O hay algo específico que tú necesitas que Dios haga por ti? ¿O hay un motivo, hay una razón que tú tienes? ¿Por qué tú quieres, verdad? ¿Quieres tocar a Jesús? La segunda pregunta, ¿qué milagro necesito que Jesús haga en mi vida o en mi familia? ¿Hay algún milagro que hoy tú le pides al Señor? ¿Hay un milagro de sanidad? ¿Hay un milagro de salvación que tú necesitas que Dios haga en tu vida? Piénsalo, analízalo, háblalo con el Señor. Pregúntate, Señor, ¿por qué yo te quiero tocar? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Por qué yo llego hasta donde ti? Todos hemos actuado alguna vez depositando nuestra fe en algo o en alguien. Algunas veces nos hemos equivocado y en algunas veces hemos acertado. Esta historia que acabamos de leer nos muestra el acierto de haber depositado la fe en Jesús. Jesús siempre tiene un tiempo para ti, siempre tiene un tiempo, ¿verdad? Para mí, para cada uno de nosotros. No hay momento en el que Él esté tan ocupado que no pueda verte, escucharte, comprenderte. Dios siempre tiene un espacio en su agenda para ti. Quizás estás buscando entre tus amigos, entre los parientes, entre vecinos, compañeros de trabajo. Y todos quizás te han dicho esta expresión, búscame después, ahora no tengo tiempo. Siempre llega, ¿verdad? Esa palabra cuando menos la necesitamos. Pero Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, nuestro Salvador, nunca estará tan ocupado para darte un después. Porque Él mismo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está esperando que siempre podamos acudir a Él, porque Él tiene un propósito especial para nuestras vidas, de tal manera que una vez que lo hayamos tocado, nuestras vidas nunca más será la misma. Así que hoy, si se te olvidara todo lo que vayamos a hablar, que no se te olvide que Él está ahí y Él está esperando que tú lo llames, que tú te acerques, que tú le pidas tu milagro. Él no te va a decir como te dirían tus amigos, búscame después, ahora yo no tengo tiempo. Él jamás va a actuar de esta manera. Así que entrando a la palabra, los versículos que vamos a estar tocando en el día de hoy, yo quisiera comenzar los primeros versículos 25 al 27. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Comienza diciéndonos que hacía 12 años padecía del flujo de sangre. 12 años. Cosa horrible, ¿verdad? Cosa triste. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí nos dice su condición. Muchas veces no somos conocidos por nuestro nombre, somos conocidos por nuestra condición, somos conocidos por nuestra acción, somos conocidos por nuestras actitudes. Así que esta mujer no es conocida por su nombre, pero sí es conocida por su condición. Estamos hablando de un problema menstrual crónico. Hoy en día se le pudiera llamar, y es el nombre que la ciencia, según estuve investigando, le da menorragia, porque es una hemorragia que se hace, que se produce, mejor dicho. Quizá ya tenía una anemia, y Jesús le dice que lo que está ella, lo vamos a ver más adelante, la palabra que utilice, creo que la captaste cuando la leímos. La palabra que el Señor utiliza es azote. Y usted lo va a ver más adelante en el versículo 34. Es como si lo hubieran flagelado. Yo sé si recuerdas estas imágenes que nos muestran de cuando el Señor fue azotado. Esa soga que utilizaban, en el caso del Señor tenía como unas espinas en las puntas que cuando azotaba el látigo, cuando el látigo azotaba, arrancaba la piel. Pero el Señor le está diciendo ese azote, y es como si ella le estuviesen arrancando su vida en cada año, en cada mes, en cada día de ella haber estado en esta situación. Así que imagínate de estar 12 años siendo flagelada, siendo azotada, siendo ella maltratada por esta enfermedad, por esta situación. Si es difícil en términos generales para una mujer, ¿verdad? El periodo menstrual cada mes. Imagínate a esta mujer con esta hemorragia por 12 años. Así que más difícil sería para ella por ser una mujer judía. Era considerada inmunda por la ley de su época, y usted puede entrar, yo no voy a abundar, ¿verdad?, mucho en esta área, pero si usted desea, usted puede ir a Levítico, capítulo 15, 25 al 30. Allí usted va a poder encontrar un poquito más sobre las leyes. Si usted pues, no lo ha leído, vaya al libro de Levítico, allí aparecen todas las leyes, y usted va a encontrar en el capítulo 5, versículo 25 en adelante, usted va a encontrar allí sobre la ley para la mujer judía en medio de esta situación. Era casi como si estuviese leprosa, afectaba su vida. Por ejemplo, si era joven, significaba que nunca se había podido casar ni tener hijos. Por otro lado, si era casada, no podía estar con su esposo ni podía estar con sus hijos. Tenían que tener sus propias cosas. Una cuchara, platos, la cama de ella, una silla, etc. Todo era aparte para ella. No podía ir al templo. O sea, tampoco le era permitido entrar al templo. Y en términos sociales, nadie se acercaba a ella. Así que era como una leprosa. Sola, 12 años de su vida. Sola, alejada, apartada de su familia, apartada de gente que la pudiera querer. O sea, no había nadie que se pudiera acercar a ella. Para muchos era considerada una pecadora por estar enferma. Dice que había sufrido de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, y nada había hecho lo que ella esperaba. Ninguno había podido curarla, ninguno había podido sanarla, quizás ni siquiera descubrir qué era lo que ella podía tener, sino que cada vez dice que antes le iba peor. Desde el punto de vista médico, esta mujer estaba desahuciada, y quizá nadie tenía la cortesía de decirle. Quizás muchos de ellos solo experimentaban en ella levantando falsas esperanzas.
Quizás los tratamientos habían sido drásticos, pero sin resultados positivos. Probablemente esta mujer había tenido dinero alguna vez, pero ahora está pobre, está enferma, está sola, desahuciada, abandonada, rechazada, cuando quizás lo había tenido todo. Quizás había sido codiada ¿verdad? Por gente de más dinero. Lo había gastado todo y no había encontrado la salud. Había probado de todo, desde el medicamento más sofisticado y caro hasta el remedio más casero y común. Y ahora solo tenía una situación física, no solo una situación física, sino también financiera. Yo quiero que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, que quizás lo has probado todo, como bien dice el cántico, si tú pruebas todo y todo te falla, ven a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, ven a Cristo. Si tú has ido a todos los doctores, si tú has buscado felicidad en todo lo que te rodea y tú no has encontrado felicidad y tú no has encontrado la sanidad, ven a Cristo. Atrévete, acércate, toca su manto, toca al Señor. Dile que hoy, aunque tú has probado todo y no sientes la felicidad, has probado todo, has tocado todas las puertas que has podido, pero tú no has encontrado la sanidad, yo te invito a que tú toques a Jesús. Yo te invito a que tú te atrevas a tocar al Señor. Esta mujer del flujo de sangre nos enseña a nosotros tanto. Ella era rechazada por su cultura. Ella no le tenían permitido acercarse a nadie. Ella tenía que estar sola, separada, apartada. Pero eso a ella no le impide. Y lo vas a ver más adelante. Ella había gastado todo. Ella había ido a todos los doctores que quizás se pudieran conocer en su área, en su región. ¿Quién sabe a cuántos doctores ella fue? ¿Quién sabe todas las personas los remedios que le daban? Ella probó todos los remedios que le pudieron dar, como a veces a nosotros, quizás nuestros abuelitos, esta persona, ¿verdad?, mayor que tiene más experiencia, nos ha dicho cuántos remedios caseros nosotros debemos de probar. Imagínate en esa misma condición de ella. Había probado todo, según ella. Había probado todo lo que ella podía. Había comprado todo lo que ella podía. Había gastado todo. Pero no había llegado donde tenía que llegar. No había tocado donde tenía que tocar. No se había acercado al doctor que tenía que hacerlo. Era como echarle sal a una herida abierta. Los médicos y los remedios no le habían ayudado, sino que la habían empeorado. No había nada más que hacer y sus esfuerzos habían sido inútiles. Su dinero había sido inútil. Sus esperanzas se habían desboronado. Porque cuando tú crees, hay a veces que el rico cree que con todo el dinero él va a poder sanarse, va a poder salvar su alma ¿no? Olvida que el dinero no siempre es la respuesta. Sí, no es malo. No es malo. El dinero lo necesitamos. Sin el dinero no podemos comprar, no podemos comer, no podemos vestir, no podemos pagar nuestras deudas. Pero no debemos enfocarnos en que eso va a traer la solución a nuestras vidas, que eso va a traer la salvación a nuestras vidas. Esta mujer gastó todo lo que tenía y aún así no había una esperanza humana para ella. Yo quiero seguir leyendo nuestra historia bíblica 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, no dice después, no dice al rato, no dice cuando llegó a su casa,
Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Wow! Enseguida. Dice, porque oyó hablar de Jesús. No sabemos, no nos explica exactamente por qué, de dónde ella había escuchado de Jesús. Pero recuerda que en aquel tiempo Jesús andaba caminando por las aldeas, caminaba por todo el área. Así que se rumoraba de sus milagros. Ella pudo haber escuchado por otros milagros lo que había sucedido. Dice que la fama curativa de Jesús volvió a encender la llama apagada en su corazón. Por fin alguien que después de tantos años puede hacer algo por ella. Yo me la imagino a ella pensando, si he ido a todos los doctores, si he gastado, ¿verdad?, todo lo que tenía, y ahora estoy escuchando, porque dice que oyó hablar de él. Yo me la imagino a ella escuchando a vecinos, a la gente en la calle hablando, Dios sanó, Jesús sanó, este hombre llamado Jesús sanó por aquí, Jesús sanó por allá. Y yo me la imagino a ella alimentando su fe. Mientras escuchaba a la gente hablar de los milagros de Jesús, ella aumentando su fe y diciendo en su interior, pues a mí también me puede sanar. Este es el doctor que yo necesito. Esta es la persona a la cual yo tengo que ir. Yo he ido a doctores y ninguno me ha podido sanar. Yo he hecho todo lo que me piden y nada ha sanado mi vida. He gastado todo lo que tenía y ahora estoy escuchando que hay un hombre llamado Jesús por las calles de mi casa y que está sanando y que la gente se está sanando. A ese es a donde yo tengo que ir. Recordemos que la fe viene por el oír y usted lo encuentra en Romanos 10. Esta mujer ya había perdido 12 años de su vida y no estaba dispuesta a morir en esa condición. Ella quería vivir una vida normal, como les dije, si quizás no era casada, quería casarse, tener una familia, y si tenía una familia, quería ir y estar con su familia, con su esposo. Si tenía hijos, poder estar en la casa con ellos, sentarse en la mesa con ellos, poder compartir el calor de una familia. Ella quizás quería ir al templo, quería tener una vida social, ser como las demás mujeres. Ella no se rindió. Ella logró la oportunidad que Jesús estaba cerca. Esta clase de decisiones vence todos los obstáculos. Y el primer obstáculo que tuvo que vencer es que para tocar a Jesús tiene que tocar a la gente. Y si la gente la reconoce, ella iba a perder la oportunidad. Porque si usted escuchó el relato, usted lo va a ver un poquito más adelante otra vez. Pero no era que Jesús estaba caminando solo con sus discípulos por la calle. Es que había una multitud. Así que yo me la imagino a ella de lejos, en una esquina, observando la situación y quizás diciendo, ok, el maestro está ahí. Y yo tengo que llegar hasta donde él está. Yo tengo que acercarme a esa esquina que él está. Pero hay una multitud. Y ellos van a saber quién yo soy. Yo me la imagino a ella tapándose para que no la vieran los de la multitud. Que solamente ella tocara su manto. Ella no pedía ir a abrazar al Señor. Que Jesús la abrazara. Que Jesús pusiera su mano. Ella solamente quería tocar el borde de su manto. Ella sabía que con ella tocar ese borde nada más era suficiente para ella recibir la sanidad. Dice que lo que ella hizo, pero ella estuvo dispuesta a correr ese riesgo. Lo que ella hizo fue algo pequeño en comparación con lo que Jesús hizo por ella. La sanidad empieza cuando hacemos algo. Empieza cuando extendemos la mano, cuando damos el primer paso. Hoy en día, ¿cuántas personas no necesitarán de ese empujoncito
de esa, quizás esa última gotita de fe que caiga en ellos para que ellos se atrevan a acercarse al maestro. Quizás tú con una palabra que le des, quizás tú con un abrazo, aunque, ¿verdad?, no podemos ahora abrazarnos, pero ahí ese familiar tuyo que está en tu casa, que vive contigo, que hoy necesita el milagro de salvación, que hoy necesita ese milagro, que pueda entender que la única solución y la única respuesta se llama Jesús. Y que Dios te tiene allí, porque allí tú estás dando el ejemplo. Y quizás esa palabra que esa persona necesita, hoy tú la tienes. Hoy tú tienes la oportunidad de decirle a esa persona, hay una persona llamada Jesús que hace milagros y que está esperando que tú toques el borde de su manto. ¿Cuántas personas necesitan la ayuda de Dios, pero no hacen nada? La ayuda de Dios está disponible solo para los que le buscan. Recuerda lo que hablamos, ¿verdad?, la semana pasada. El que busca, encuentra. Es poco lo que podemos hacer para sanar nuestra alma, pero es necesario. La fe sin esfuerzo no es fe. Su fe tiene que hacer que se acerque a Jesús. Si yo digo que yo tengo fe, yo me atrevo. Yo doy ese paso. Yo me empujo entre la multitud. Yo me empujo entre los obstáculos. Porque mi fe está depositada en el Señor Todopoderoso. Porque mi fe está depositada en el único que tiene la solución. No es en los doctores. No es en los remedios. No es en los medicamentos. Es en el Señor. Sí que Dios utiliza la ciencia para descubrir. La ciencia fue la que hizo descubrir a mi familia la enfermedad del cáncer, y entonces ellos sabían por lo que iban a orar. Hay a veces que, ¿verdad?, nos ponemos dos gringolas, y yo recuerdo que cuando surge lo de la enfermedad del cáncer en mi vida, todo empezó por un malestar del estómago. Yo había tenido el dengue y mi estómago no quedó pues del todo bien, según mi pediatra, debido al dengue. Pero en esta ocasión recuerdo que mi pastor en esos momentos, al cual amo mucho, reverendo Víctor Lavoy en Salinas, y él, recuerdo ese día que hablaba del caso de un padre que él decía que el Señor iba a sanar a su hijo. Él no sabía lo que tenía su hijo, pero él decía que Dios lo iba a sanar. No fue la voluntad así del Señor. Dios se lleva a su niño. Y recuerdo que el pastor dice ese día, hermano, nosotros creemos en el Señor y hay que llamar las cosas por su nombre. Si su hijo se queja de algo, llévelo al doctor. Vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, pero mientras tanto nosotros vamos a orar y vamos a reprender por nombre. Y yo recuerdo que yo me quejaba y mi mamá no me llevaba al doctor. Y yo la miré y le dije, viste, tú me tienes que llevar al doctor. Tenemos que saber qué es lo que yo tengo. Así que mi mamá como que me ignoró por un momento, pero sí llegamos a ir al doctor. Y el doctor allí pues comenzaron y dijeron lo que yo tenía. Encontraron después de varios meses y tratamientos y buscando, pero nunca dejaban de orar por mí. Recuerdo que íbamos a los retiros de 3 días que yo le comenté y allí oraban por mí, aún en medio del dolor que yo podía sentir. Nunca dejaron de orar y reprender. ¿Por qué? Sabemos por el nombre. Pero ni eso. Es la voluntad del Señor. Es que tenemos que llegar hasta el Señor. Es que Él es la sanidad para nuestras vidas. Él es el milagro que estamos esperando. Quizás, como te dije, tú has ido a doctores, tú has experimentado todo lo que te dicen y nada te da la solución. Esta mujer entendió que era Jesús su solución, que era Jesús esa respuesta que él estaba buscando. Ella no perdió la oportunidad buscando pretextos para no llegar a Jesús. ¿Cuáles son los pretextos que tenemos nosotros para no acercarnos a Dios? Para no aportar en la iglesia, para no estar presentes en los servicios, aunque ahora pues no podemos estar, pero cuando podíamos tampoco lo hacíamos. Para no leer la Biblia, para no orar, para no tener la comunión con Él, para no servirle. Esta mujer no buscó pretexto. Esta mujer solamente entendió que la fe que estaba creciendo en ella, por todo lo que ella estaba escuchando,
fue suficiente para ella acercarse al maestro. ¿Cuánto más tú necesitas escuchar de los milagros de Jesús para atreverte a tocar su manto? ¿Cuánto más tú tienes que seguir escuchando que Dios hace milagro, que Dios es real, que Dios existe para atreverte a tocarlo, para atreverte a acercarte al maestro? Esta mujer nos enseña que no hay pretexto que valga la pena para no buscar a Cristo. Ella bien pudo decir: estoy enferma, estoy cansada, no tengo dinero, no me siento bien, soy rechazada, yo no puedo pasar entre la multitud, es pecado por la ley judía. ¿Cuánto ella no pudo decir? Pero todo eso lo echó a un lado para buscar y acercarse a Cristo, porque creía que cuando tocara a Jesús jamás se volvería a sentir enferma. Ella sabía, y usted lo vio conmigo, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente cesó. Enseguida. Dice que Cristo era su esperanza. Y también es tu esperanza hoy. Si tú lo reconoces, si crees que Él puede cambiar tu vida, si crees que te puede sanar, si crees que te puede salvar, yo te digo que te atrevas a tocar hoy el manto. Que ahí donde tú estás, tú digas: ¿sabes qué, Señor? Yo lo he probado todo. Voy a cantar el coro. Si pruebo todo y todo me falla, yo voy a probarte a ti. Yo lo he probado todo. Todo me ha fallado. Nada me hace feliz. Yo voy a tocarte. Hoy yo me voy a atrever a tocarte. Imagínese el esfuerzo que tenía que hacer una mujer enferma, débil y acabada para hacerse espacio entre la multitud. Recuerda que esa hemorragia la tenía posiblemente una anemia. Estaba débil, su rostro pálido, sin fuerzas, sin energía, prácticamente moribunda. Pero eso no fue un pretexto. ¡Qué fe la de esta mujer! Ella no puso excusas para llegar al maestro, y muchas veces nosotros ponemos excusas para otras cosas más sencillas que meternos entre la multitud, que si me reconoce me rechaza porque no puedo acercarme a ellos, porque es pecado por mi ley. Y encima de eso yo me voy a atrever. Ella ya no pensaba en tener una entrevista con Jesús, solo en tocar su manto. Para una mujer sana, tocar el manto de Jesús no significaba nada. La multitud la podía apretar. Y lo vamos a ver, me estoy adelantando al pasaje. Pero a esta mujer enferma, tocar el borde significaba todo. Es saber reconocer quién es el Señor y lo que puede hacer por ti. No es de cualquiera. Ella creía que el solo tocar el borde, el extremo, una orilla del manto, ella iba a ser salva. Ella iba a ser sana. Eso es fe. Tanta gente, ¿verdad?, que lo apretaba y seguramente tenían problemas y había necesidades, pero solo una mujer supo tocar a Jesús. Una mujer supo cómo tocar a Jesús. Todos pudieron haber regresado a sus casas, ¿verdad? Algunos mataron la curiosidad, como le decimos. Pero esta mujer logró que Jesús supiera su necesidad. Es reconocer el enorme poder que tiene Jesús. Lo que había escuchado de Jesús fue tan convincente que inmediatamente lo que intentó fue tocar una parte de la vestimenta de Jesús. Saber que lo que nadie más pudo hacer, Jesús lo haría. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe para traspasar los montes se traspasarían al mar, las murallas saldrían del medio.
solo con tener fe. Eso es fe. Y ella lo reconocía. Hay muchas personas que reconocen que Jesús tiene poder, pero no es suficiente para ayudarlos. Y esa no es la fe. Esta mujer, en este momento de su vida, no solo tenía problemas en su cuerpo externo, sino también en su corazón. Los problemas de su cuerpo eran enfermedad, delgadez, pobreza, anemia, pero los del corazón, soledad, temor, desánimo. Pero cuando tocó el manto de Jesús, empezó a sentir un cambio en su vida. Dice que enseguida, al instante, sucedió todo esto. Muchos viven sus vidas desagradándose. Es decir, la vida se les está yendo y no han decidido tocar a Jesús. ¿Y tú? ¿Tomaste la decisión de tocar a Jesús? Hoy tú has decidido tocar el borde del manto de Jesús. Versículos 30 al 33. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo quiero en el versículo, en Lucas, ¿verdad? En el versículo Lucas 8:44, dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ella tocó a Jesús secretamente. Quería pasar desapercibida. Como quien se sube a un autobús de pasajeros, se sienta hasta lo último, sin hablar con nadie para que nadie lo reconozca. Pero Jesús no está dispuesto a que esto suceda, ¿verdad? Él quiere publicar ese milagro. Él quiere publicar la fe de esta mujer para que todos vean lo que es tener verdaderamente fe. No debemos sentir vergüenza al actuar a base de fe. Él quiere que estés delante de él. Cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? Yo quiero leértelo en Lucas 8:45 al 47. Lucas 8:45 al 47. Quiero que vayas conmigo. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Wow. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Wow. Ella, me la imagino, o sea, yo no quiero, es que me descubrieron, yo lo quería hacer en secreto, pero ¿por qué él lo pudo saber? Si todo el mundo lo está apretando, si todo el mundo lo agarraba quizás por la mano, todo el mundo quería un milagro. Y yo solamente fui escondida entre la multitud y toqué el borde, una esquina de su manto. No fue quien lo apretaba, no fue que ella tocó solamente el borde y él sintió quizás, es que la fe que ella tenía fue lo suficientemente grande para que el Señor declarara, porque yo he conocido que ha salido poder. Porque yo he reconocido, o sea, yo sé que todo el mundo me aprieta, pero la persona que me tocó,
ha provocado un poder sobrenatural en mí, santo, que ha salido y ha hecho un milagro especial en una persona. Jesús sabe que el toque y el empujón son dos cosas muy diferentes. El empujón solo es presión sin rostro. Es una fuerza sin nombre y sin historia, motivado por circunstancias. Choca con todo sin encontrarse con nadie, pero el toque es personal, es íntimo y Jesús quiere que todos lo sepan. Todos me aprietan, todos me empujan, todos se acercan a mí, pero ninguno me toca. ¡Wow! Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, Mateo, que está en los cielos, Mateo 10, 32 al 33. Lo que ella había hecho era ante los ojos de muchos era una rebelión. Recuerden que ella no podía acercarse a la multitud y menos tocar a un hombre. No era pecado. La sanción dice que por entrar al templo en condición de inmundo puede ser desde 400 azotes hasta la muerte. Tocar a un hombre sin que él lo supiera y contagiarle su impureza habría merecido un severo castigo. Pero Jesús, delante de todos, no alaba a un gran maestro ni a un fiel seguidor, sino alaba la fe de una mujer. Notemos que Jesús no le preguntó. Ella sintió el estremecer del espíritu, yo me lo imagino. Ese estremecer especial adentro. Es que me sanó. Es que lo que yo había escuchado, yo lo acabo de experimentar. Recuerda las palabras de Job: de oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, de oídas yo había oído. Yo escuchaba los milagros, yo escuchaba lo que tú hacías, pero hoy yo lo experimenté, yo te toqué. Yo sé que fui yo. Yo sé que lo que yo tenía y que todo el mundo sabía que yo tenía, ya yo no lo tengo. Es que yo estoy sana. Es que cesó. Notemos que Jesús, ¿verdad?, no le pregunta, ella sola saca todo lo que tenía en su corazón. Dice que toda la verdad. Ella dijo todo. Y el versículo 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuánto tiempo hacía que esa pobre mujer no escuchaba una palabra cariñosa? Hija. Probablemente, ella se había acostumbrado a que la llamaran inmunda. Era el nombre que quizás le decían. Pero Jesús le dice: hija. Esta es la única ocasión registrada que Jesús le dice hija a una mujer. Quizás porque ella lo necesitaba más que nadie. Era muy rechazada por la sociedad. Jesús está dispuesto a hacer por ti lo que nadie más está dispuesto a hacer. Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo rechazo. Él es el único que mira lo que tú has sido, lo que eres, lo que serás algún día. Él te está esperando y te espera con sus brazos abiertos. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer solo se hubiese quedado con lo que sabía de Jesús y nunca se hubiera atrevido a ir a tocarlo? Probablemente no hubiera vivido mucho. Quizás ya lo que le quedaba era muy poco. Y quizá al otro día o ese mismo día hubiese partido. Pero su fe la llevó a la persona correcta. A la persona que en su amor
está dispuesto a transformar aquello para lo que nos creó. Si alguien quiere depositar su fe, su milagro, su sanidad, su salvación en la persona correcta, tiene que venir a Jesús. Si tú quieres depositar tu sanidad en la persona correcta, ven a Jesús. Si tú quieres depositar tu salvación en la persona correcta, tienes que venir a Jesús. Si tú quieres depositar ese milagro en las manos de la persona correcta, tienes que venir a Jesús. No hay doctor, no hay dinero, no hay persona humana que tú puedas depositar ese milagro esperado que no sea en Jesús. No hay manos aquí en la tierra. Esta mujer gastó todo lo que tenía. Esta mujer fue a todo el lugar que le recomendaban. Pero ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana, yo seré salva. Y así fue. ¿Dónde estás depositando tu fe? ¿Dónde estás depositando? ¿En qué manos estás poniendo tu confianza? Hoy tienes una oportunidad. Hoy Dios te da una oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces, mi Señor. Gracias por tu amor, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias porque hoy tú nos extiendes una invitación. Hoy tú extiendes una invitación a cada uno de nosotros a tocar el borde del manto tuyo. Atrevernos a tocarte, a llegar hasta ti, mi Señor, porque solo en ti encontramos la solución, solo en ti encontramos la salvación, solo en ti encontramos la respuesta que estamos buscando. Te damos gracias, mi Señor, por esta salvación, por esta bendición que hoy tú abres para cada uno de nosotros, mi Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.